Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro nuevo vídeo de la Pluma y la Espada. Bienvenidos nuevamente a otro vídeo del mundo de Warhammer Fantasy. Y esta vez vamos a hablar de los sombríos, de los misteriosos guerreros sombríos y su rey, Ali-Zanar. Entonces, bueno, esta es una historia de rencor, una historia triste, una historia de venganza. Entonces, bueno, los guerreros sombríos son de los altos elfos, son los guerreros más misteriosos, más aislados y más siniestros de todos. Van normalmente encapuchados, con ropas grises y son unos expertos en el camuflaje, las emboscadas y la guerra de guerrillas, en el manejo de las espadas cortas y los arcos. No en la guerra convencional de grandes formaciones, sino en la guerra irregular. Son los maestros. Y son de los altos elfos los que se toman de forma más personal la guerra contra el odiado enemigo, contra los elfos oscuros, contra sus retorcidos parientes, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es la historia, cuál es el trasfondo detrás de dos guerreros y detrás de su líder, de Ali-Zanar? Bueno, pues tenemos que remontarnos a la época en que los elfos estaban unidos, y de los reinos élficos que había, el más destacado, el más poderoso, el que parecía aparentemente más ejemplar, era el de Nagarythe. Era el de Nagarythe, de donde era Malekith, ¿no? El que sería el rey brujo. Malekith fue el que inició esa rebelión y el que inició esa guerra civil, esa guerra de la sucesión. Y bueno, a los seguidores de Malekith se les empezó a llamar elfos oscuros. Los seguidores de Malekith eran casi todos los elfos de Nagarythe. Los elfos de Nagarythe, de su tierra, de ese reino que era el más destacado, fueron los que le apoyaron en esa guerra civil. Pero no todos. Hubo una casa, una familia noble, que no quiso seguirle en esa locura. Y esa familia la dirigía un noble llamado Elodlir. Y bueno, su principal hijo era Ali-Zanar. Entonces esos elfos de Nagarythe que no quisieron seguir al rey brujo fueron perseguidos por ellos. Fueron perseguidos por ese motivo, por el resto de sus parientes. Y se las arreglaron para librar una guerra de guerrillas exitosa hasta que fueron acorralados en una batalla llamada la Batalla de los Pantanos, una batalla en la que consiguieron infligir grandes bajas con sus arcos al ejército enemigo que se les echaba encima, pero al final fueron superados en número y derrotados, y el bueno de Elodlir murió en esa batalla. Entonces su hijo Ali-Zanar continuó ese legado, juró venganza contra el resto de elfos de Nagarythe, que serían conocidos como elfos oscuros, ¿no? Juró no descansar hasta haber aniquilado definitivamente a los elfos oscuros y a su líder Malekith. Entonces, Ali-Zanar y este puñado de supervivientes se unieron a los altos elfos, al resto de elfos que resistían contra los elfos oscuros, y participaron junto a ellos en la guerra de la sucesión, y se empezaron a especializar en el método de combate que se les daba mejor, que era esta guerra de guerrillas. Iban ocultas con capas que tenían propiedades mágicas, capas grises que les permitían ocultarse mejor. Bueno, ya partiendo de la base de que los elfos de base son expertos en camuflarse con su entorno y en este tipo de guerra, ¿no? Pero aparte llevaban unas capas mágicas grises que les facilitaban esa tarea, y se convirtieron en expertos en el uso de los arcos y de las espadas cortas. Realizaron muy bien esa guerra de guerrillas y destacaron, por ejemplo, en la batalla de las llanuras de Elirion, infiltrándose en la retaguardia enemiga y silenciando la artillería de los elfos oscuros, los temidos lanzavirotes de Estripador, que estaban infligiendo grandes bajas a los otros elfos. Pues ellos se las arreglaron para infiltrarse en la retaguardia de los elfos oscuros y matar a las dotaciones de los lanzavirotes, de estas máquinas de guerra, e inutilizarlas. Al finalizar esta guerra, la guerra de la sucesión, los elfos oscuros fueron derrotados y Malekith fue herido, y los elfos oscuros fueron derrotados y exiliados. Se tuvieron que exiliar de Ulthuan al continente de Naggaroth, donde ya empezarían a degenerar, ¿no? Los sombríos y su líder Ali-Zanar destacarían en la cacería y persecución posterior de muchos grupos de elfos oscuros, aunque no se pudo terminar con ellos definitivamente y no se pudo impedir que consiguieran reagruparse en el exilio. Los elfos oscuros se reagruparon en el exilio, en el continente de Naggaroth, y empezaron a forjar su oscuro reino y a prepararse para la venganza,
para la venganza contra los altos elfos que les habían derrotado y expulsado, ¿no? Siglos después de esta guerra, los sombríos y su líder Alizanar no descansan. No descansan porque mientras el rey brujo siga vivo y mientras los elfos oscuros no hayan sido totalmente destruidos, su labor no ha concluido. Siguen lanzando incursiones contra la tierra de Nagaroth, pasando la ofensiva contra la tierra de los elfos oscuros. Se rumorea que en una de estas incursiones el propio Alizanar se disfrazó, se infiltró en la corte del rey brujo, llegó a bailar con la malvada y bella hechicera Morathi, la madre del rey brujo, y llegó a robar uno de los artefactos mágicos de la cámara del tesoro del rey brujo antes de poder escapar. Morathi enfurecida y Malekith enfurecidos mandaron en su persecución a un grupo de elfas brujas, pero Alizanar las engañó, consiguió burlar la persecución y volver triunfante con ese artefacto robado. Esta es una de las muchas historias que se cuentan sobre la valentía y las hazañas de este siniestro rey de los guerreros sombríos, ¿no? Los guerreros sombríos, aunque están dentro de los altos elfos, pues incluso sus propios aliados, el resto de altos elfos, los ven con bastante desconfianza. Están un poquito en tierra de nadie, ¿no? Obviamente son enemigos mortales y jurados de los elfos oscuros, son los altos elfos que más se toman en serio la guerra contra los elfos oscuros, porque están llevados por el odio, pero incluso sus propios aliados los ven con desconfianza, ¿no? Los ven un poco diferentes. Pero a ellos les da igual, ellos no descansan y ellos siguen en esa guerra de guerrillas, en esa vigilancia constante contra su odiado enemigo, una tarea que les llevará pues al éxito definitivo o a su aniquilación. Ya veremos. Hay trasfondo posterior sobre Alizanar y los sombríos en la campaña del fin de los tiempos en estas novelas, pero para mí eso no cuenta porque esos libros son una mierda y yo no los considero canon. Así que bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Darle like si os ha gustado, suscribiros para más contenido y recordad que dejo los enlaces a mi blog y a mi material ahí abajo, www.laplumilaespada.es, y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.